Buenas, hoy vamos a ver dimensión biológica, que es la última que me quedaba subir, y terminamos. Dimensión biológica. ¿A qué hace referencia la dimensión biológica? A todas las formas de vida capaces o no de afectar nuestro organismo, ¿sí? Bien. Estas formas de vida también se les puede decir agentes biológicos, que son los virus, bacterias, parásitos, hongos, no, roedores, toxinas, alérgenos, bla, 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 bla. ¿Qué son los peligros biológicos? Bueno, son estas formas de vida que sí nos pueden afectar la salud, básicamente. Porque la definición era los que pueden afectar, ¿cómo no? Bueno, los peligros son los que sí nos afectan. Bien. ¿Cuáles son los medios de exposición que tenemos nosotros a estos peligros biológicos? Acuérdense que no es lo mismo vía de exposición que medio de exposición. El medio es donde se encuentra el peligro y la vía es cómo ingresa a nuestro cuerpo. No se olviden. Los medios de exposición son aire, agua, suelo y alimento. En el agua, por ejemplo, acá dice que puede estar contaminada con materia fecal. Yo no sé quién va a cagar en el agua, pero tal vez yo lo pienso más, por ejemplo, con el agua estancada, que va a haber un montón de bacterias, hasta puede haber algún mosquito, dengue, no con caca, pero bueno, no sé. El aire, cuando alguien estornuda, por ejemplo, tose o lo que fuere y está enfermo, bueno, larga todos los bichos. Suelo, ahí sí da el ejemplo de la materia fecal. Si alguien defeca en el suelo, tampoco sé quién no va a ser, pero bueno. Y el alimento, más que nada, hace referencia a la mala manipulación de alimentos, ¿sí? Que pueden quedar, yo que sé, cuando uno cocina la carne y pueden quedar las bacterias o los virus que tenga esa carne y bueno, son re peligrosas. Bien, la clasificación de los seres vivos. Acá retomamos muy poquito lo que ya vimos en el primer parcial, que se clasificaban en eucaria, arquea y bacteria, donde la arquea y bacteria son procariotas y eucaria, claramente eucariotas. Después muy poquito por arriba la diferencia, saber de eucariota y procariota, que creo que igual ya la sabemos, ¿no? O sea, lo más grotesco es lo de la membrana, por ejemplo, membrana nuclear que eucariota tiene y procariota no. Después lo de las organelas, eucariota sí, procariota casi que no. ¿Qué más dice? O sea, son boludeces eso, la verdad, medio que se sabe. Dice después que, por ejemplo, el nivel de organización más alto que va a llegar un procariota es el nivel celular. Y los eucariota, sistema de órganos. No creo que lo tomen a eso, pero bueno, yo se los voy tirando. ¿Qué más dice esto? No, eso. Bueno, vamos con microorganismos. Esto sí es importante. ¿Qué son los microorganismos? La definición, según la Biblia, los microorganismos son seres vivos y no vivos que son tan pequeños que nuestro ojo desnudo, o sea, desnudo se refiere a sin ninguna ayuda, por ejemplo el microscopio. El ojo desnudo no lo puede ver, ¿sí? Y necesita justamente de un microscopio. La clasificación de estos microorganismos se dividen en acelulares y celulares. O sea, acelulares que no tienen célula, ¿sí? Dentro de los acelulares tenemos virus, viroides y priones. Los viroides también se le puede decir viroides o briones, o sea, es lo mismo, ¿sí? Y dentro de los celulares los vamos a dividir en procariota y eucariota. Los procariotas son arquea y bacteria, y los eucariotas tenemos hongos, alga, protozoo, bueno, sigue. Micrometazoo, bla, 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 bla. Pero bueno, más o menos. Los procariotas son unicelulares y los eucariotas pueden ser unicelulares o pluricelulares, ¿sí? Y bueno, no me entraban más cosas en el pizarrón. Nos seguimos con la parte de microscopios, que me quedó el texto anterior. Acá hay 3 textos. Esto solito es el texto anterior. Tema microscopios. ¿Se acuerdan que dijimos que para ver a los microorganismos teníamos que usar el microscopio? Bueno, hay 2 tipos de microscopios. Los ópticos y los electrónicos. Los ópticos se pueden usar para ver organismos tanto procariotas como eucariotas pequeños. Y los electrónicos tienen una capacidad de aumento mucho mayor. Entonces podemos ver virus, podemos ver átomos, moléculas, o sea, cosas microscópicas. Después hay otra pavada que hay que saber, no se caben de risa del microscopio, pero lo intenté dibujar porque parte de este tema es saber las partes del microscopio. No sé qué tanto van a tomar de eso. Yo solo me sé las más importantes, que bueno, no sé, que son. Esto de acá arriba, que son los oculares, donde apoyamos los ojos para ver, bueno.
Estos cositos, que son los que, ¿se acuerdan que íbamos girando para cambiarle el aumento? Bueno, cada uno de estos se llama objetivo, ¿sí? Y este cosito, que es el que lo tiene, es el revólver de los objetivos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Bueno, esto es donde se va a apoyar la muestra y esto acá abajo es el coso de luz que tira luz para la muestra. Lo importante de esto es saber que los oculares tienen un aumento de 10 por, ¿sí? O sea, la muestra la van a aumentar 10 veces. Y cada objetivo tiene un aumento distinto. 4 por, 10 por, 40 por, 100 por, no sé cuántas más hay, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber qué tanto aumento tiene mi muestra, tengo que hacer 10, que es el aumento del ocular, por, dependiendo del aumento del objetivo que estoy usando. Ponele que estoy usando el objetivo que tiene 4 por de aumento. Entonces hago 10 por 4, ok, 40. Entonces mi muestra tiene 40 veces aumento, ¿sí? Eso es todo lo que sé. Bueno, después vamos con el siguiente texto. No sé si es el siguiente texto, pero como que... Sí, el siguiente texto, que es el de construcción del nicho y el concepto de holoambiente, restauración de un paradigma, de Daniel Cerqueda García y Luisa Falcón. Bien, habla del concepto de adaptación. En un principio, el concepto básico o clásico de la adaptación consideraba a los organismos como agentes pasivos en el ambiente. ¿Esto qué quiere decir? Que los organismos no modificaban el ambiente, estaban chill ahí y ellos se adaptaban al ambiente. ¿Sí? No lo lastimaban, no lo cambiaban, eran pasivos. Pero ahora sabemos que eso no es así y que los organismos claramente van a cambiar el ambiente y lo cambian constantemente. ¿Sí? Lo pueden cambiar a partir de comportamientos de ellos, a partir de su metabolismo. Por ejemplo, cuando arman madrigueras, nidos, ahí lo están modificando el ambiente. O sea, no son pasivos, ¿sí? Y esa modificación del ambiente se lo llama construcción del nicho, ¿sí? Bien, entonces, ahora tenemos estas dos opciones de ambiente. Dos fases, ¿se le dice? No, dos escenarios. Donde el organismo es pasivo y donde el organismo no es pasivo y construye su ambiente, ¿sí? Bien, con respecto al nicho, no sé si se acuerdan del parcial anterior, que el nicho ecológico es el lugar o función que ocupa una especie dentro de un ecosistema, ¿sí? Y estaba el nicho ideal y el real, pero bueno, eso no creo que lo tome. Cuestión, después habla de un concepto que es la herencia del nicho, la herencia ecológica del nicho, que hace referencia a que cuando un organismo nace, un patito, nace, o sea, no va a nacer en un ambiente de cero, ¿sí? En un ambiente que está intacto, que no está ni modificado, está como Dios lo trajo al mundo. No, nace en un ambiente que ya está modificado por sus antecesores, o sea, por sus patitos padres, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia con la herencia ecológica del nicho. Nacen en un ambiente nacen en un ambiente que está heredado, o sea, ya lo heredan así de sus papás, básicamente es eso. Pero la definición posta es tipo relación modificada entre el organismo y el ambiente, ¿sí? Después habla de otro concepto que es la ingeniería de los ecosistemas, que básicamente hace referencia a que los organismos construyen su ambiente, ¿sí? Lo de construcción del nicho. Sí. Ah, y retroalimentación acá hace referencia a que tanto el organismo como el ambiente se retroalimentan entre sí y se modifican entre sí. Vamos con holobionte. Re importante porque apareció en la evaluación formativa, es obvio que va a entrar. Holobionte. ¿Qué es holobionte? ¿A qué hace referencia? Hace referencia a las relaciones simbióticas entre microorganismos. Esa es la definición. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, a ver, se los intento explicar con un ejemplo pavo. Yo soy un organismo que dependo de mi microbioma intestinal, ¿sí? Microbiota, perdón, no microbioma, de mi microbiota intestinal, ¿sí? Tenemos una relación simbiótica. Yo sin mis bacterias de la panza no vivo y ella sin mí tampoco. Eso es simbiótico, que uno no puede vivir sin el otro. El holobionte hace referencia a estas relaciones simbióticas entre organismos, ¿sí? Pero igual es entre microorganismos. Por eso no sé si el ejemplo que yo les di cuenta, porque yo no soy un microorganismo, soy un organismo. Bueno, cuestión. Ok. O sea, yo para entenderlo,
cuando se dice entre microorganismos, yo lo clasifiqué en mi mente como, ok, tengo un microorganismo principal y otros microorganismos secundarios, ¿sí? Que son dependientes. Entonces, por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿no? Microorganismo principal, un animal. Entonces acá, por ejemplo, tengo el microorganismo principal, un animal. Y sus microorganismos asociados, entre ellos es donde está la relación simbiótica, sería, no sé, también la microbiota intestinal le mando, ¿no? Estos microorganismos asociados se le dice microbioma, no microbiota. La microbiota es lo de la panza. Microbioma. Entonces tengo el microorganismo principal, que es el animal, y los microorganismos asociados son su microbioma, sus microorganismos que están en su ambiente, que lo rodean. Y entre nosotros tenemos relaciones simbióticas, ¿sí? Entonces tengo microorganismo principal con microorganismos asociados, que son el microbioma, y lo naranja hace referencia a las relaciones simbióticas, ¿sí? Todo esto, ¿sí? Las relaciones simbióticas entre el microorganismo principal y su microbioma, es lo que se llama holobionte, ¿se entiende? Y estos se modifican mutuamente, el microorganismo principal a su microbioma y el microbioma al organismo principal. ¿Se entiende? Espero que sí. Dice, los organismos multicelulares eucariotas son un ecosistema constantemente modificado por su microbioma. Lo que les dije recién, el microbioma me modifica y yo lo modifico. Y da como resultado una intrincada red de relaciones simbióticas. Sí. Después habla de otro concepto que es la complementación metabólica, que es básicamente el favorecimiento mutuo que hay entre el microorganismo principal y el microbioma. O sea, se nutren entre ellos, o no sé, algo así. Después tenemos el hologenoma, que como dice su nombre, genoma viene de lo genético, entonces claramente va a hacer referencia a la diversidad genética que hay en el holoambiente. ¿Y qué es el holoambiente? El microbioma con el microorganismo principal. Sí, aunque no sé muy bien cuál es la diferencia entre holoambiente y holobionte, porque básicamente es como que lo mismo. Pero bueno, no sé, en la definición de hologenoma ponen holoambiente, así que si se acuerdan de poner holoambiente, mejor. Bien, se terminó ese texto, por eso puse el coso este. Vamos con el otro texto que habla de la microbiología, es Introducción a la microbiología bucal. Habla de la microbiología, y hay que saber la definición, que es una ciencia que estudia, describe y trata de predecir fenómenos relacionados con los microorganismos, ¿sí? Bien, estos microorganismos son, como ya les nombré hace un rato en la pizarrón anterior, virus, bacterias, hongos, protozoos, hay casi entre un bicho, bla, bla, bla. Tenemos dos tipos de microbiología, la médica y la clínica. La médica es la microbiología que va a estudiar a los microorganismos como causantes de enfermedades, ¿sí? Como agentes patógenos. Y la clínica va a usar estos conocimientos de la microbiología para poder identificar microorganismos y así poder ver su diagnóstico, su tratamiento, cómo es que se transmiten las enfermedades infecciosas de estos microorganismos y poder controlarlas, ¿sí? Todo esto. Bueno, sigamos con la clasificación de los microorganismos. Ay, salió volando la pluma, what the fuck. Con la clasificación de los microorganismos. Los violetas son los microorganismos, lo rosa es que es cada uno. Entonces, vamos a dividir a los microorganismos en microorganismos acelulares, que van a ser los virus, viriones y priones, ¿sí? Los acelulares en estos tres. Después tenemos los procariotas, que son las arqueas y bacterias. Los eucariotas, que son los hongos, los protozoos. Están las algas también, pero no dice nada de algas, así que... Y después tenemos los metazoos, que tampoco dice nada, tipo, yo esto lo busqué creo que en internet. Bueno, vamos uno por uno. Ah, perdón, una pelotudez. Cuando hablan de microorganismos están estas dos características que son pequeños, claramente, por eso no los podemos ver con el ojo desnudo, necesitamos el microscopio que ya vimos. Y esto es importante, tiene una característica que se llama ubicuidad, que eso quiere decir que los microorganismos pueden estar presentes en cualquier lado, en el suelo, en el aire, en el agua, o sea, tienen esa característica de estar en cualquier lado, ¿sí? Ahora sí, vamos con microorganismos acelulares, vamos con los virus. ¿Qué son los virus? Los virus son segmentos de ADN y ARN. Como son acelulares, vamos a decir que son partículas infecciosas, ¿sí? Acelulares que no tienen células, ¿sí? Por eso se dice partícula. Entonces,
Es una partícula infecciosa que depende de una célula hospedadora para poder reproducirse y dividirse, ¿sí? Nosotros tenemos que saber que el ciclo de vida de un virus tiene dos fases, una fase intracelular y una fase extracelular. La fase intracelular del virus hace referencia a cuando el virus está dentro de esta célula hospedadora, ¿sí? O sea, el virus se mete en una célula X y va a usar la maquinaria de esa célula a la que se metió para poder replicar su ADN y dividirse y reproducirse, ¿sí? Esa es la fase intracelular, o sea, dentro de la célula. Y ahí es eso. Después tenemos la fase extracelular, que es cuando el virus sale de la célula esa hospedadora y con su cubierta proteica que tiene este virus ahora, van a usarla para poder transportarse, ponele, a muchas células e ir infectándolas a todas. Esa es la fase extracelular. Entonces, esa fase extracelular es ahí donde el virus pasa a llamarse virión o viroide. ¿Dónde está? Acá. Que también es una partícula infecciosa que surge en la fase extracelular. Tiene una cubierta proteica y carece de los constituyentes necesarios para poder replicarse y multiplicarse, claramente, ¿sí? Porque ya se dividió en una sola hospedadora, ahora ya está. Ahora solamente va a empezar a infectar células. Otra cosa que hay que saber es que a los virus los podemos clasificar dependiendo de a qué célula o a qué organismo van a infectar, que es lo que está en azul, en celeste. Por eso tenemos virus de bacterias, o sea, virus que infectan bacterias, virus de células vegetales y virus de células animales, ¿sí? Los viriones o viroides son virus de células vegetales. ¿Cómo me acuerdo? Porque empieza con B corta, vegetal, y viroide o virión también empieza con B corta. Entonces B corta con B corta. ¿Qué más? Después... los priones. Los priones son también partículas infecciosas que tienen afinidad por células nerviosas y producen, o sea, como que degeneran el sistema nervioso. Y son virus de células animales. Eso es todo lo que tengo de priones, no hay mucha más información de eso. Sí. Bueno, después tenemos los microorganismos procariotas, que son las arqueas y bacterias. La definición en sí de arquea y de bacteria es la misma. Yo digo que las arqueas y bacterias son microorganismos procariotas unicelulares que se reproducen asexualmente y carecen de membrana nuclear. Pero ¿qué pasa? Tienen la misma definición. Aún así, no son lo mismo, ¿sí? Hay ciertas cosas en las que se diferencian, como es su hábitat, su composición química, su composición fisiológica, y esas diferencias hace que tanto las arqueas y las bacterias pertenezcan a dominios distintos. ¿Se acuerdan que tenemos 3 dominios? Arquea, bacteria y eucaria, ¿sí? Bien. ¿Ves? Estos significan lo que se diferencian en estas cosas. Después tenemos los microorganismos eucariotas, que dentro de los eucariotas tenemos los hongos y los protozoos. Los hongos son microorganismos eucariotas que pueden ser unicelulares o pluricelulares, se pueden reproducir de forma sexual o asexual, son heterótrofos, es decir, que no tienen la capacidad de convertir materia orgánica en su ATP, en sus nutrientes, como las plantas, ponele. No, necesitan sí o sí comerse a otro. Eso es heterótrofo. Me perdí lo que estaba diciendo. Bueno, se los puede encontrar en el suelo o sobre materia orgánica en descomposición, porque son hongos, tiene sentido. Bien. Después tenemos los protozoos. Los protozoos también son microorganismos eucariotas, son unicelulares y son móviles, por lo que tienen flagelos y carecen de una cubierta, de una membrana rígida, lo cual les permite cambiar su forma. Y se nutren por absorción o por fagocitosis. Por último, los metazoos, lo único que tengo es que son microorganismos pluricelulares que se organizan en forma de órganos o tejidos. Para esta pavada, que supuestamente no la toman, pero por las dudas les digo, no voy a escribir el pizarrón para esta boludez. Hay un subtítulo que habla del desarrollo histórico de la microbiología, donde básicamente querían ver cuál era el origen de los microorganismos. Y como que había varias teorías. Una de las teorías era la generación espontánea, es decir, que los microorganismos literalmente aparecían espontáneamente, aparecían como por arte de magia. Y la otra era que los microorganismos surgían a partir de semillas que ya tenían gérmenes, ¿sí? Semillas germinales. Semillas o gérmenes. ¿Para qué?
a partir de semillas o gérmenes preexistentes. Esa era la otra teoría de cómo surgían los microorganismos. Sí, ok. Pero después vino Pasteur y dijo, o sea, demostró con unos experimentos científicos que la generación espontánea no existe eso, y que los microorganismos ya se encontraban en el aire. Eso es todo. Microbiología oral no entra, y todo lo que los años que hizo cada uno tampoco entraba. Vamos con lo último, ya que es el texto de el derecho a la salud en el oficio del reciclaje. Acá puse lo más importante, la verdad que, o sea, hay más información, la verdad. Pero yo creo que este texto, a ver, no es que nos van a tomar tal cual, es tener una idea de cuál es la realidad de las personas que trabajan reciclando, más que nada, ¿no? De aprenderse de memoria, es tener una idea del texto para después, cuando nos pregunten lo que fuera, tener una idea de qué contestar. Cuestión. El oficio del reciclaje. Le voy tirando tipo así, o sea, acá noté como ideas, ¿no? Primero empiezo hablando de la salud, del derecho. Ya estoy muy cansada. Del derecho a la salud. O sea, que la salud es un derecho, ¿sí? Que todos tenemos derecho a la salud. Y que el Estado nos tiene que asegurar ese derecho. Y dice que acá el Estado no se los está asegurando a los recicladores. Dice después que el hecho de que los recicladores... Bueno, no me voy a adelantar con eso. Básicamente, los recicladores son, según el texto, un grupo social excluido, vulnerable, que son explotados, ¿sí? Que trabajan en condiciones infrahumanas, que están mucho más expuestos a enfermedades, ¿sí? Y dice que todo esto es por culpa de las inequidades, de la distribución no equitativa de riquezas, que es por culpa de la economía que estamos teniendo ahora, que es por culpa del Estado, bla, 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 lo de siempre, la verdad. Dice que enfermar es el resultado de la exposición de cada uno de nosotros, es el resultado de la exposición que cada uno de nosotros vive frente a la contaminación ambiental, peligros, amenazas de trabajo, etc. Después dice también que mueren más jóvenes que personas que trabajan. Que las personas que trabajan en el reciclaje mueren antes que cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque están expuestos a un montón de peligros que ahora los vamos a ver. Básicamente dice eso. Bien. Dice que en una sociedad en la que no se respetan los derechos fundamentales no puede haber bienestar físico, mental y social, lo que significa una vida saludable y digna para las personas. Los procesos de salud son la expresión final de las equidades sociales, ecológicas, económicas y de géneros. No todas las personas están expuestas en la misma medida a las mismas enfermedades. ¿Qué quiere decir? Que los recicladores están mucho más expuestos a enfermedades que yo, por ejemplo. Bien, con esto de que están expuestos a enfermedades, no es que están expuestos a cualquiera, están expuestos a las enfermedades de la pobreza o de trabajo. Y estas enfermedades son infecciosas, ¿sí? Bien, yo acá esto no está en el texto, pero lo hice yo y me parece importante, es cuáles son los peligros de cada dimensión a la que están expuestos. Los peligros biológicos, imagínense los recicladores en el lugar donde están trabajando, y yo creo que van a estar expuestos a virus, bacterias, roedores que están ahí entre la basura, los desechos hospitalarios que están con un montón de bacterias y microorganismos peligrosos. También decían a un lado que el hecho de que no se separe la basura correctamente agrava mucho más esta situación. Porque tal vez va un reciclador, agarra una bolsa de basura y hay tanto cosas orgánicas como inorgánicas y una aguja usada, o sea, gravísimo, porque no saben qué hay adentro y se pueden pinchar, lo que sea, o sea, agrava todo. Peligros químicos, el humo, la combustión de la maquinaria que estén usando para reciclar, los lixiviados, que es tipo el líquido que largan los desechos, los compuestos químicos que surgen también del estancamiento de estos residuos, ¿sí? Los peligros físicos son la radiación... Ay, una avispa está queriendo entrar. Son la radiación solar porque están expuestos a la luz del sol.
y por eso mismo también otro peligro físico es la temperatura extrema, el sonido, o sea, los sonidos altos, ¿no? Los ruidos fuertes de la maquinaria que estén usando. Yo qué sé, las que levantan la basura, son unos ruidos bárbaros. Peligros biomecánicos hace referencia más que nada a los esfuerzos físicos de los recicladores, esto de que se agachen y levantan las bolsas de basura, que tal vez son re pesadas, les hace percha la espalda. También esto de estar cerca de maquinaria pesada, puede romperse esa maquinaria, y cuando esa, yo qué sé, la palanca se cae encima de un trabajador, bueno, creo que se entiende. Y por último, los peligros psicosociales más que nada se referencia a las jornadas laborales que son de mucho más de 24 horas que están trabajando los recicladores, ¿sí? Bien, después, bueno, estas enfermedades infecciosas habla de cómo es que se pueden transmitir. Se pueden transmitir de persona a persona. Ponele que yo tengo una enfermedad infecciosa y toso, estornudo y tengo acá a otra persona y le largué todo. Entre persona y animal también se pueden infectarnos a otros. ¿Qué más puse? Picadura de mosquito también, el dengue, el zika, esos son virus que nos pasan a través de la picadura. Contacto indirecto hace referencia a, por ejemplo, yo estoy enferma con una enfermedad infecciosa y ahora que estoy hablando, escupo saliva al pizarrón. Viene mi mamá, toca el pizarrón, no se lavó las manos, se tocó la cara, se infectó. Eso es el contacto indirecto. Placenta me refería a que se transmite de madre al feto, la enfermedad infecciosa, a través de la placenta. Eso ya lo vimos, teratógenos. Y por último, por la alimentación, que es por la mala manipulación. Contaminación de alimentos. Se presentan en los alimentos mal cocidos, frutas sin pasteurizar, falta de higiene en la manipulación y preparación de los alimentos. Y después, por último, habla de virus, bacterias, hongos y parásitos, una mirada desde la salud de los ecosistemas. Resumidísimo. Ay, ya. No, estoy podrida ya. Resumidísimo lo que dice es que, está bien, nosotros cuando pensamos en virus, bacterias, hongos, parásitos, pensamos en que son todos malos. Pero no, o sea, también hay buenos, hay virus buenos, bacterias buenas, hongos buenos, parásitos buenos que son importantes y vitales para la vida, ¿sí? Eso. Pues dice, las enfermedades transmitidas por virus son el resultado de cambios históricos, la forma en la que el humano destruye la naturaleza, hace crianza intensiva de animales, por la explotación de los trabajadores, de las aguas estancadas, que nos exponen a virus letales que afectan a los más pobres. Eso es todo. A ver, se los dije muy en general. Si quieren, profundícenlo. Pero la idea más general se las dije. Besito.